estructuras del Estado y de la forma en cómo nosotros proyectamos nuestra teoría del poder. Algo interesante que quiero yo señalar es que es el Estado el ente orgánico que va a regular nuestros comportamientos. Y empezamos del siguiente modo. Como pueden observar, soy Eduardo Rojas, abogado constitucionalista, me dedico a resolver casos en habeas corpus y en amparo. Para nosotros poder entender el derecho constitucional, tenemos que entender cómo se organiza el derecho. Y el ser humano, en su forma natural, esporádica, espontánea, busca organizarse socialmente, como cualquier tipo de animal, como los leones, como las hormigas. Busca agruparse. El Estado está constituido de una manera natural. Y ustedes lo pueden observar en las evoluciones sociales que ha existido, de la horda, el clan, la tribu y finalmente la familia. Buscando esa organización es como nace nuestro Estado, porque el ser humano es un hombre sociable, es un ser social que siempre va a buscar estar al lado de los demás. Y ya lo decía Aristóteles. Y es así que vamos a mencionar las tres teorías que dan origen al Estado. ¿Cómo se origina el Estado? Vamos a observar que tenemos una teoría organizacionista, una teoría marxista del Estado y una teoría del contrato social. Cuando nosotros estamos hablando de una teoría organizacionista, es una teoría natural del ser humano, es la teoría en la cual podemos encontrar la forma original de la naturaleza de un hombre, que es siempre buscar compañía. Ejemplo, nosotros buscamos siempre estar al lado de una persona, nuestra pareja, buscamos estar al lado de nuestra familia, papá, mamá, hermanos, primos. Nuestro círculo aún crece y empezamos a constituir que una comunidad. Mira cómo se organizan de tal sentido de que los mismos condominios ya tienen su propia asamblea. Es una forma natural donde el ser humano busca orden. Esa es la teoría organizacionista, donde el ser humano, por su naturaleza, se constituye como Estado, porque busca la necesidad de poder reglamentar su comportamiento humano. Pero a la par de esa teoría organizacionista, se ha desarrollado la teoría marxista, que muchos de ustedes conocen y han podido ver, a lo mejor en videos o en conferencias, sobre el marxismo. El marxismo, donde muchas de las personas que siguen y profesan esta tendencia están desfasadas, son cosa del pasado. El marxismo en la actualidad únicamente nos sirve como un hecho histórico de organizaciones que no han podido subsistir por la debida alteración que tiene estos estados. Te lo sintetizo. ¿Cómo lo definía Marx en su teoría del Estado marxista? Definía que la clase dominante prepone, dispone y organiza según sus intereses para la clase dominada, el proletariado. Para Marx, para esta teoría marxista, sostiene que es la clase dominante y los burgueses los que han organizado el Estado para oprimir. El Estado es un ente castigador, sancionador, y aquí no oprime al proletariado. La teoría marxista únicamente se basa en una situación donde existe una clase dominante y existe una clase que va a ser perjudicada. Algo que son típico de los discursos, como han podido observar, de los estados totalitarios, de las dictaduras, pero que en resumida cuenta ustedes pueden observar donde la teoría marxista no tiene un reflejo de un estado sólido, no existe una clase dominante. Y para demostrarte que no existe una clase dominante es donde yo te debo comentar que la teoría del contrato social, la que postulaba Rousseau, esta teoría del contrato social,
nos invita a nosotros a poder entender que desde que estamos ya inmersos en la sociedad, estamos hechos parte de un Estado. La teoría del contrato social es una teoría que nos orienta, nos informa, nos da alcances de cómo desarrollarnos, porque ya estamos dentro del vínculo social. La teoría del contrato social es una teoría en la cual todos nosotros somos partes de un Estado y este Estado ya ha sido estructurado, ha sido moldeado para que podamos responder a las necesidades que se tienen. Este Estado nos acoge con el compromiso de qué? De desarrollarme según su naturaleza. Si intentamos nosotros poder conversar y desarrollar aspectos y hacer una diferenciación entre las tres teorías, vamos a poder establecer que dentro de las tres teorías, la que más resalta es la teoría de Rousseau sobre el contrato social, debido de que ya hay un convenio expreso entre los ciudadanos para poder regular su propia conducta. El Estado surte como efecto para protegernos de las distintas situaciones que puede tener el otro hombre. Lobus and lobus decía, ¿no? El hombre es un lobo del otro hombre. A diferencia de la teoría organizacionista, donde las personas se organizan para tener la protección sobre los cambios climáticos, sobre situaciones que escapan de su naturaleza, la teoría del contrato social menciona que más bien la estructura del Estado se hace para que las personas no peleen, para que no exista conflicto. El Estado surte como un efecto de controlador de disputas, es el ente que va a poder dar la clave a la armonía social que se necesita. Por eso que ustedes observan a nivel mundial que existen distintas estructuras de Estado debido a cada población. La anglosajona, la norteamericana, en Sudamérica, el tema presidencialismo. Y existe otros estados fallidos, el denominado estado fallido, cuando no se tiene la protección del Estado. Por ejemplo, Yemen, en África. Cuando el Estado no da protección a sus ciudadanos, no vela por su interés, no es Estado. Y es aquí donde tenemos que definir qué es Estado. Para nosotros poder llegar a una definición de Estado, debemos entender que los seres humanos somos partidarios de un sistema democrático. Este sistema democrático es el sistema ideal para las libertades. No el mejor, pero sí el menos opulento cuando se trata de respetar los derechos de los demás. En cambio, los otros sistemas, como te he mencionado, de organización, procuran siempre dar a la élite o a un cierto grupo de personas el dominio y el poder. Ejemplo, los estados marxistas, los estados comunistas. ¿Cuál fue el error en esta peyorativa, en este discurso marxista? Marx, que dijo que hay que darle al pueblo las herramientas para que gobierne, se olvidó que los hombres se corrompen. Una vez enquistados en el poder, ellos van a hacer la misma corrupción que los anteriores. Y es aquí donde el Estado, a través de un sistema, se va a representar a sí mismo como la democracia que se necesita para poder ser gobernado. Y aquí te quiero presentar. La entidad del Estado va a tener tres elementos para que nosotros seamos parte de un Estado o exista un Estado, debe haber tres elementos: pueblo, territorio y el poder político, monopólico y soberano. Estos tres elementos constituidos, concurrentes al mismo tiempo, crean el Estado. Se puede decir que existe Estado cuando hay estos tres elementos. De no existir estos tres elementos, no Estado.
El caso de Puerto Rico. Puerto Rico puede tener población, Puerto Rico puede tener territorio, pero lo que no tiene es el poder político monopólico y soberano. Tampoco se le constituye un Estado dentro de Estados Unidos, sino más bien se le llama un Estado asociado. Pierde poder político monopólico. Voy a explicar cada una de estas situaciones y de estos elementos para que podamos entender que el Estado es la creación máxima que ha tenido la comunidad, que han tenido los seres humanos para poder vivir en paz. Nosotros, al crear a los estados, lo que estamos haciendo es delimitar nuestra personalidad a una cierta región, a una cierta flora, a una cierta fauna. Y de acuerdo a eso, buscar protección para luego poder realizar un intercambio con otros llamados también estados. Por eso la importancia, cuando se hizo la independencia del Perú y se habló del justi possessis, lo que tú tienes te corresponde, pero también hablaban de la libre libertad de los pueblos. Ellos podían elegir. Por eso que Jaén y Maynes, Jaén regresó para el Perú y Maynes se fue para Ecuador. Los pueblos son libres de elegir. En el momento de la independencia fuimos parte de la constitución del Estado peruano. Se desprendió del virreinato. Y ustedes van a poder observar en el transcurso de las constituciones, donde algunos mencionan que son 13, otros mencionan que son 14, pero en el Perú son 12 constituciones, porque se toma a partir de su época republicana, autónomo, como te lo estoy mencionando, con esos tres elementos. Cuando existen esos tres elementos, acompañado de una garantía, que es una carta magna. ¿Por qué se le dice carta magna? Porque es el mapa que nos va a dirigir en nuestra vida, nos va a orientar. Cuando hablamos de constitución, hablamos de Estado. Y el Estado es el ente que te protege. Y es aquí, ¿a quién protege? Al pueblo. Y el pueblo está constituido por la ciudadanía y la nacionalidad. La ciudadanía como el carácter de toda persona a ser respetados. Ustedes han podido observar también cómo en Francia se luchaba por los derechos de los ciudadanos. Son estas revoluciones las que crean en nuestra mente el pensamiento normal, porque debió ser desde un inicio normal que todos los ciudadanos podíamos escoger a nuestro representante y no vivir a través de un Estado absolutista, a un Estado monárquico. Es esta revolución francesa la que despierta la libertad de las personas, llega también la independencia de Estados Unidos y nos dan el concepto de ciudadanía. Los ciudadanos, aquellas personas que tienen derechos. Y estos ciudadanos están identificados con una nacionalidad. En nuestro caso, somos ciudadanos y estamos identificados con la nacionalidad peruana. Y aquí viene un detalle muy interesante de la sociedad peruana, porque la sociedad peruana es una sociedad pluricultural. Y aquí puedo yo debatir con muchos de mis colegas, especialistas también en la materia, y donde la doctrina apoya lo que le estoy mencionando sobre un Estado nacional pluricultural con diferentes costumbres que en el conjunto forman la sociedad peruana. Ser peruano significa ser de todas las sangres, como decía Arguedas. Somos del norte, del sur, del centro, de la selva, de la costa, de la sierra. Tenemos que vivir identificados con toda esa pluriculturalidad. Siéntete parte de ellos. Pero doctor, yo lo entiendo perfectamente, la parte doctrinaria, lo entiendo, pero no me siento parte. Es un tema que debemos trabajar como nación, un tema que debemos trabajar como ciudadanos, como personas. La identidad, solamente aquella persona que logre identificarse con su pasado, con sus tradiciones, con su cultura, va a poder crecer. Si no, no vamos a crecer como nación. Por más de que ustedes intenten decir de que es mejor una ley tal,
una ley específica o que te pongas a pelear con tus vecinos, con tus estados vecinos, nunca vas a desarrollar la nación. Ya Manuel González Prada lo decía claramente en su libro La Hora de Lucha, donde el tema de la identidad nacional debe ser prioridad. Nosotros perdimos la guerra con Chile porque no teníamos identidad. Solamente vivíamos de Lima y el ombligo era Lima. Pero luego de esta situación, de esta guerra, se extrae que el peruano es más que Lima. Y ahí pueden ver cómo Cáceres se va por los Andes y se llama el brujo de los Andes porque intenta con los del sur la rebelión, la identidad, empieza la identidad cultural. Cuando nosotros como nación desarrollamos una identidad cultural, somos ciudadanos capaces de tener el elemento que desea el Estado. Te lo planteo más práctico. Te doy otro ejemplo. Japón, por ejemplo, a través de otra guerra. Las guerras que ocurren entre los estados nos facilitan a nosotros reflexionar sobre qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal. Como me han hecho la carta de presentación, yo soy abogado litigante y defiendo a infinidad de personas, empresas. El derecho constitucional me lo permite, yo siempre busco garantizar y me contacta una ciudadana japonesa. Y es ahí donde hay un choque cultural y miren la diferencia cultural hablando de naciones. El típico peruano llega tarde, pero en esta ocasión yo no llegué tarde. Habíamos quedado para una asesoría a las 4 en su local. Me contactó, me dijo, aló, ¿con el doctor Rojas? Sí, soy yo el doctor Rojas. Me han dicho usted que es muy buen abogado, muy buen abogado. Quiero verlo en mi restaurante. Mañana a las 4. ¿Puede? Sí, señora, puedo. Llegué 3:45 porque yo quería observar con mis propios ojos, presenciarlo con mis sentidos, lo que decían de los japoneses que son puntuales. Y efectivamente, llegó a las 4 en punto. Ni más ni antes, exacto. Me quedé maravillado. Entonces, es ahí donde observamos la importancia de la nacionalidad y empiezo yo a estudiar sobre los aspectos culturales de cada nación y denotamos un ejemplo sobre la cultura japonesa. Tienen una cultura de identidad propia. Al tener una cultura de identidad propia, crecen como nación. ¿Se dan cuenta? Japón, una cuarta potencia a nivel mundial. Situación, a ver, otra situación o otros estados que crean identidad, por ejemplo, la francesa. Si tenemos identidad propia cultural, vamos a crecer como nación, como país. Pero si no lo tenemos, si más bien vivimos aislados o ninguneando las tradiciones de otros, no vamos a crecer. Por eso que uno de los elementos del Estado, el más importante, es el pueblo. Somos nosotros, las tradiciones, las que debemos conservar. Pero a la par de esta tradición que tenemos nosotros, del pueblo que estamos formados por las personas, necesitamos un espacio geográfico donde desarrollarnos. Y es aquí que el segundo elemento del Estado es el territorio. El territorio como el espacio geográfico donde van a vivir las comunidades, donde esta nación identificada culturalmente con sus tradiciones, sus proyectos a futuro, se desarrolla en un espacio geográfico para que pueda avanzar, para que pueda subsistir. Se necesita un espacio geográfico. Por muy agreste que sea, por ejemplo en Arica, en Santiago de Chile, toda la franja de Chile es un desierto, el desierto de Atacama. Y aún en esas situaciones se desarrollan las poblaciones. La gran cultura de Egipto se desarrolló en el río Nilo, buscando un espacio geográfico para poder crecer. Si siguiéramos estas lógicas, miren, las lógicas de las grandes culturas, tendríamos que entender que la costa en esta franja, como te lo mencioné en Chile, el desierto de Atacama, te lo menciono también aquí en el norte del país, no sería apropiado para poder desarrollarse, sino que lo que sería correcto sería poder desarrollar
en las zonas más fértiles, en los valles. Pero ¿qué ocurrió? Y esta es un poco de historia que quiero yo darles a ustedes. Cuando los españoles, a través de su estructura organizacional de un imperio, acomodaron según las beneficencias o las comodidades que necesitaban para su economía de ellos. Es decir, que la población esté lo más cerca posible al mar para poder extraer de ellos los recursos que necesitan. Mano de obra, los elementos naturales. Entonces, y eso se llamó reducciones. Y los valles más fértiles se lo quedaron ellos para su propia producción. Miren cómo el imperio español reorganizó toda una cultura, toda una tradición, y lo podríamos llamar como Estado incaico. Hemos hecho una reflexión y una tesis sobre ese aspecto del Estado incaico y cómo el imperio español terminó reorganizando esa estructura para beneplácito de ellos. Y es necesario que se tenga el territorio como elemento vivo para poder organizar a la población. Nosotros, según la región donde estamos, yo, por ejemplo, esta noche estoy en la región de Lambayeque, en Chiclayo, la ciudad de la amistad, y en Chiclayo tenemos una organización que, como en casi todo el país, no está muy bien definida. Faltaría mucha tradición, amor propio por parte de la población para identificarse y crear las festividades correspondientes, que sí se hacen, que sí se tienen, pero tendríamos nosotros que divulgarlos dentro de nuestros centros de estudios, universidades, colegios, divulgar, por ejemplo, la marinera que está teniendo un asombroso apogeo. Así como estamos observando que la tradición se desarrolla a través de un espacio geográfico y luego se comparte y se va desarrollando en todo el territorio, lo mismo debe ocurrir con las demás tradiciones, danzas típicas que tenemos. Y viene un tercer elemento. El elemento más importante que tiene un Estado es también el poder político, monopólico y soberano. Solamente él, solamente el Estado sabe cómo gobernarse. Es el Estado el que puede dirigir la vida de sus ciudadanos. Por eso que los ciudadanos se organizan y ellos eligen qué sistema desean llevar. Un sistema parlamentario, donde los parlamentarios sean los que tengan más poder, un sistema presidencialista, donde sea el presidente quien tenga mayor autoridad, o un sistema absolutista, donde un solo gobernador desarrolle tanto las leyes, dirija, ejecute obras y juzgue. Nosotros hemos optado por un sistema democrático y lo vamos a desarrollar esta noche ampliamente y espero que también puedan intervenir con sus preguntas para aclarar la importancia del Estado. Es esta base en la cual nos va a ayudar a entender los conflictos que estamos teniendo entre sus poderes que se subdividen. Uno solo, el poder del Estado, en nuestro caso peruano, está representado por el presidente de la República. Es el presidente de la República quien a través de su investidura va a protegernos de aquellos conflictos que puedan surgir entre otros estados. Características del poder del Estado. Cuando nosotros estamos hablando de poderes, estamos diciendo de que yo como ciudadano cedo parte de mi libertad para otorgarle a la nación, al Estado, y este Estado va a poder redireccionar toda la acción de vida de los demás. Yo cedo, yo otorgo, porque si yo no otorgaría parte de mi libertad, estaría viviendo en libertinaje. Yo, al otorgar el poder al Estado, estoy diciendo de que me someto a las reglas que él está proponiendo. De esa forma surge el poder. El poder es tuyo, el poder es de nosotros. Pero ya como lo desarrollé en la teoría del contrato social, nosotros nacemos dentro de una estructura donde estamos obligados a ceder el poder para poder conservar la paz. Pero si yo no cedo mi poder, ¿en qué estado estaría? Estaría en un estado de anarquía,
o en un estado de libertinaje, donde tendría yo que resolver el problema a pistola o a revólver, la cosa del más fuerte, el lema del más fuerte. Entonces, el Estado no permite eso. ¿Qué pasa cuando una persona desea resolver su conflicto a través del revólver o a través de la violencia? Es reprimido. Y te lo voy a dar más fácil para que tú lo puedas ver, cómo el Estado se organiza y se organiza según el regionalismo. Yo soy partícipe de la descentralización. Yo creo que para crecer como nación tenemos que ser descentralizados. El regionalismo es importante tener como identidad. Todas las regiones son sumamente importantes. Y ejemplo de la Constitución que lo permite es las rondas campesinas. Las rondas campesinas que nos dan a nosotros la autonomía para poder resolver el conflicto en manos de la comunidad. La Constitución no es una letra muerta, la Constitución es una letra viva, es parte de una organización y lo estamos observando en las comunidades. Muchos de mis maestros que me han enseñado derecho constitucional, varios como el doctor Donaire, aprecian mucho mi metodología de resolver conflictos porque llevo el derecho constitucional a otro nivel más humano. He resuelto conflictos con las rondas campesinas, con una autonomía que le da la Constitución de organización comunitaria. Podemos nosotros los constitucionalistas resolver esos conflictos. Y es porque entendemos cómo son las características del poder. El poder es originario y perdurable. No se termina el poder. Ejemplo, el presidente Pedro del Castillo, el expresidente, está ahora con medidas de protección, está detenido. ¿Y quién surgió? Otra persona, Dina. ¿Qué va a ocurrir si Dina también es detenida, es investigada? Va a surgir otra persona. Y otra persona asumirá el poder y otra persona lo controlará. Es perdurable. Es autónomo e irresistible. Nosotros, cuando estamos y somos parte de un Estado, no podemos simplemente decir no obedezco. La Constitución dice que tenemos que respetar la dignidad de la persona, pero eso no impide que pueda ser encarcelado, de que esa persona, a través de una acción pauliana o reivindicatoria, la puedan sacar de una posesión precaria que tiene. ¿Y qué ocurre cuando nosotros incurrimos o lesionamos las normativas, las leyes, la organización? El Estado viene de manera autónoma e impone lo que es normal en la conducta de la sociedad. Y te lo pongo en una situación muy clara. Debería ser normal, escuchen, esto debería ser normal, que aquel hombre que embaraza a una mujer se quede con ella, la cuide, la proteja hasta que dé luz. Y si tiene dudas, se hace la prueba de ADN. Eso sería lógico. Pero ¿qué pasa mayoritariamente en el Perú? Es de que el hombre no asume su responsabilidad y la abandona. Eso se ha generalizado y como eso crea conflicto y no es una conducta para la sociedad peruana normal, se establece una sanción. El artículo 150 castiga al hombre que abandona a la mujer que embarazó de 6 meses a un año. Hay una sanción. El Estado impone una sanción para poder corregir a esa persona y pueda cuidar. Es autónomo. El Estado se organiza según los intereses de la comunidad. Es irresistible. Yo no me puedo resistir a no cuidar, a no proteger, porque si me resisto, viene el Estado y me lo obliga. Por eso que el siguiente característica del poder es que es un monopólico y coercitivo. O sea, solamente una entidad tiene el poder. El Estado es autónomo con su poder coercitivo que obliga a las personas a que se cumplan las acciones que hemos tomado. Cuando nosotros desarrollamos estos aspectos, tenemos que recordar
que es el Estado quien me está reorganizando la estructura para tener paz. Si el tema que estoy desarrollando podría ser derecho penal y derecho penal, una persona comete robo de forma monopólica, el Estado ejerce poder a través de la policía, lo detiene. Y es coercitiva porque se hace una investigación y al ver que es culpable, como ha dañado a la sociedad, ha dañado a la comunidad, tiene que ser aislado para que no siga cometiendo sus fechorías, para que no siga causando el daño. Y lo aísla de forma coercitiva. Se suscribe a un territorio determinado. Todo lo que estoy mencionando, las demás características, tiene que estar en un territorio determinado. No podría ejercer potestades en otra situación que no sea su misma delimitación territorial. Es decir, nuestros vecinos colombianos no pueden castigar a aquellos presos o aquellos narcotraficantes que estén en Perú, porque ellos pueden castigar únicamente a los que estén dentro de su nación. Ahora bien, doctor, pero quedaría impune, porque luego viene entre estados la colaboración, las famosas extradiciones. Para impedir una extradición, el gran maestro Javier Vallerriestra presentó un escrito de habeas corpus cuando había sido detenido un hombre y quería que sea extraditado a un estado de estos comunistas, ¿no? De esa época de los años 80. Se practicó el habeas corpus. La importancia de conocer también el habeas corpus. Y para esto tengo también que mencionarte las formas del Estado. El Estado tiene dos características, o en la actualidad dos formas. Uno, que es el Estado unitario, también llamado unicelular. Este Estado que es indisoluble, donde todo el espacio geográfico es controlado por una sola entidad, mientras que tenemos en otro extremo los estados federados, como es Argentina, México o Estados Unidos. Estos estados federados es una subdivisión del poder donde cada estado va a desarrollar su propia mecanismo de resolución de conflictos, mecanismos de tratados, su mecanismo de vivencia de economía. Y esto es interesante porque si se han dado cuenta, aquellos países que están a través de un sistema federado tienen mayor éxito que aquellos que están en un estado unitario. ¿Por qué? ¿Y por qué sostengo yo esta teoría? Porque permite libertad a las comunidades. Si estamos en un estado pluricultural como el peruano, es muy difícil ponerse de acuerdo. Pero si tú los segregas, los segmentas, de ellos van a ser un representante y un representante va a tener una idea y esa idea va a poder desarrollarse de acuerdo a la comunidad que tiene. En mi tesis, en la cual estoy postulando la autonomía de las municipalidades, yo sostengo que esta autonomía es beneficiosa para todos. Estoy hablando de autonomía, no de independencia. La autonomía es distinta que soberanía, ¿no? Es muy diferente, ya lo vamos a hablar también. La autonomía permite de que ellos puedan interacción, puedan tener sistemas donde puedan conversar. No necesariamente buscamos un aspecto de trabajo colectivo, sino más bien un aspecto de identidad propia, de beneficios propios. Estados federados, ejemplo que fue Grecia también en un momento, con sus estados federados, y el éxito, y como conocemos, de los grandes pueblos griegos. Teoría del poder constituyente. Esta teoría del poder constituyente nos va a hacer mención de que el poder lo otorga a través de la facultad que tiene el Estado de la Carta Magna. Cuando estamos hablando del poder constituyente, vamos a tener que comprender que existen dos formas, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Cuando hablamos del poder originario, es aquel que por su naturaleza es punto de partida del sistema de organización de normas. El sistema originario, entonces, nos habla de que es parte normativo, por eso se dice originario, de origen.
¿Y cuál es el origen? La Constitución. Los principales intérpretes o la interpretación auténtica que realiza la norma es el Parlamento. El Parlamento es la entidad en el cual vamos a poder observar cómo se desarrollan las normas de acuerdo a las necesidades de la nación. Doctor, pero eso no pasa. Ellos, el Parlamento, realizan cualquier cosa, escriben cualquier artículo, hacen cualquier mamotreto solamente para poder extraer dinero, pecunios. Por eso que la importancia del poder legislativo, dentro de los tres poderes del Estado, como ustedes conocen, vamos a observar que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. El poder ejecutivo, el que va a organizar y estructurar las obras que necesita el Estado. Temas económicos, aquello que es imprescindible para poder desarrollarse y convivir. Tenemos un tercer poder, un segundo poder, que es el poder legislativo. El poder legislativo, que es uno de los principales poderes que tenemos, porque da las normas que orientan nuestra forma de ser. Y es importante que siempre tengamos especialistas en el tema. Antes se llamaba Honorable Cámara de Senadores, porque era tan honorable que no cobraban. Ahora se cobra por todo. Y podemos reflexionar sobre ese aspecto. Yo opino, por ejemplo, que aquellos cargos que tengan voto popular no asuman o no se dé un presupuesto, no se les ponga un sueldo. ¿Y qué hacemos con eso entonces cuando los funcionarios que no van a buscar un sueldo postulen? Vamos a encontrar realmente las personas que son apasionadas. Igual como las reflexiones que hago cuando tengo que capacitar en conciliación o en docencia o en oratoria, porque ser maestro es también ser por pasión. Si no te gusta enseñar, no tendrías que ser profesor. Lo mismo ocurre aquí y te lo pongo en analogía, donde trabajar por la nación tiene que ser trabajar por la pasión y no por aquellos mecanismos o situaciones donde buscas un beneficio personal. La postura y la idea es la siguiente: ¿por qué el parlamentario, que sí muy bien desde el inicio nace con aires de ingenuidad, de poder ayudar a la persona, pero cuando llega al poder se corrompe? Es porque no tiene una formación académica. Al no tener una formación académica, no estoy diciendo que se le va a vulnerar el derecho a ser elegido, pero necesariamente sí tendría que tener alguna instrucción, porque se corrompe de la manera de que como no ha tenido nunca un chofer, o no ha tenido nunca una persona que lo salude y le diga doctor, o no ha tenido nunca una biblioteca, entonces se apantalla con eso y no quiere perder ese ritmo de vida que de la noche a la mañana ha obtenido. Por eso que viene mucho el tema de corrupción. El tema de corrupción, hablando desde un aspecto normativo de por qué se corrompen las personas en un estado, es porque no tienen un desarrollo de las dimensiones. Ellos, por ejemplo, se desarrollan en un cierto ambiente, en un cierto contexto, y cuando obtienen el poder, cuando se les da las facultades de administrar el poder, empieza el tema de corrupción. Por eso que Aristóteles decía, si quieres conocer a una persona, otórgale poder. Cuando tienen poder, realmente vas a saber cómo es el individuo. Y entonces, ese es parte del poder constituyente. El poder constituyente, que es originario, donde nosotros hemos entendido la clásica constituyente de poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. Recuerden que el poder judicial es un poder que toma las decisiones, la cual va a resolver el conflicto de los problemas que se planteen. Lo que sí tenemos que considerar bien en este aspecto es lo siguiente. En un estado absolutista era el rey quien administraba justicia. Y si nosotros dejamos simplemente a una persona a su criterio administrar justicia, va a cometer muchos actos de tortura. Y es lo que también estoy planteando yo cuando tengo que resolver conflictos con las rondas campesinas.
En esas situaciones desarrollamos un diálogo, sobre todo cuando son temas de linderos. Conversamos, dan la posta, la potestad, y a través de los documentos que se presentan como los contratos, las compraventas que tienen, el registro de COFOPRI, se puede llegar a un acuerdo. No podemos darle simplemente el poder y con ese poder sea coercitivo. Por eso que se dividió en tres. Y el poder judicial es un poder en el cual tiene que ser racionalizado para poder resolver los conflictos. Administrar la justicia es sumamente difícil porque está hecho por los hombres. Doctor, ya viene la inteligencia artificial y va a resolver los problemas. No creo, porque todavía aún no ha avanzado tanto la ciencia para que pueda resolver los temas que realmente acogen a la persona, que son temas más pasionales. Es en ese sentido que el administrar justicia, que es un tercer poder, nos va a dar a nosotros la garantía de poder resolver los problemas. Y esta garantía se presenta a través de una pluralidad de instancias. Son tres poderes. Y el poder derivado, que es ese poder en el cual se da poder coyunturar, poder agregar, poder sintetizar aquellas cosas que eres. Por ejemplo, el poder derivado lo vamos a encontrar con el Tribunal Constitucional, que es el principal intérprete de quién, de la Constitución. Ellos tienen un poder derivado, se deriva de un poder constituyente original, de los tres poderes. Tenemos el Tribunal Constitucional, quien a través de sus criterios, de sus sentencias, de sus resoluciones, de sus argumentos, de sus fundamentos y motivos, crea una jurisprudencia vinculante para nosotros poder desarrollarnos con normalidad. Es importante esto porque nos da la cabida para poder contemplarnos de manera armónica como sociedad. Y a esto también tengo que enseñarte y hacer el comentario de las diferencias que existe entre un poder constituyente y un poder constituido. El poder constituyente es un poder originario. De ello deriva su carácter fundamental del Estado. El poder constituyente es parte del Estado. Un poder constituido son poderes derivados de la Constitución. Estas les asigna competencia y atribuciones. Es decir, es parte íntegra del Estado, mientras que es la organización que se otorga a las instituciones del Estado para poder administrar este poder que se les da. Y ahí tenemos instituciones autónomas como la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, las partes del Estado. Es entonces el poder constituyente un poder creador de todo el orden jurídico a partir de la instauración de la primera constitución del Estado. El poder constituyente se debe al Estado y el Estado se debe a la Constitución. Como les dije al inicio de mi discurso, al inicio de la clase, es la Carta Magna, el mapa que nos va a orientar. En cambio, un poder constituido son poderes creados por el constituyente, es decir, creados por la propia Constitución. Los poderes que derivan, vamos a tener en cuenta en el siguiente ejemplo, cuando hablemos de originario, que es el poder ejecutivo. Este poder ejecutivo, para administrarlo, se subdivide en qué? En ministerios. Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas. Estos son los poderes constituidos. El poder constituyente viene a ser siempre la representación de estos tres grandes poderes que nos han enseñado toda una vida. Es en esa forma donde, en principio, cuando hablemos de un poder constituyente, es un poder ilimitado, aunque sometido a los cánones del derecho natural. Es decir, este poder constituyente es parte natural de la persona, es parte natural del Estado, pero está sometido a la limitación de la normativa. Mientras el poder constituido está contempladamente limitado. Sabemos cuáles son sus alcances. Por ejemplo, el Ministerio Público acusar,
No es parte del poder judicial acusar a la persona. La función del poder judicial es administrar justicia. Si hablamos de un poder constituyente, tenemos también que hacer mención que es el poder de una sola función. Es parte de la constitución del Estado, función de ellos. Pero en cambio, en un poder constituido, tres funciones, tratamiento de la teoría de separación de poderes. Si muy bien en un poder constituyente no gobierna, su papel se agota en cuanto se crea la constitución del Estado, cuando es constituido, es creado para gobernar. El poder constituyente está hecho para disfrute del, mientras que el poder constituido se realiza para que las personas puedan administrar esos poderes. Es en esa forma que yo, al hablar sobre un poder constituyente originario, lo que busco y lo que quiero que entiendan es de que es parte íntegra del Estado. Y el Estado somos todos nosotros a través de esos tres elementos que te he mencionado al inicio de la clase. Mientras que el poder derivado va a ser, el poder constituyente derivado va a ser toda aquella acción que deriva de la principal. Por ejemplo, el poder del TC. Este poder que lo que busca es siempre ordenar la información que tiene de las conductas típicas de los ciudadanos. Y van a poder observar distintos ejemplos y que ayudan a evolucionar el pensamiento. Estas ideas, cuando llegan a TC, replantean muchas cosas y nosotros, el, a través de doctrinas que se desarrolla en nuestro Tribunal Constitucional. Uno de los elementos más importantes que tenemos, que es el principal intérprete de la Constitución, nos va a garantizar que podamos resolver nuestros problemas, nuestros conflictos y orientar nuestros comportamientos y nuestras conductas. Para sintetizar ideas, quiero simplemente mencionar lo siguiente. El Estado es la forma de organización que tienen los pueblos, las naciones. Somos nosotros los ciudadanos cómo deseamos organizarnos. Desde una simple unidad, desde una simple asociación de un condominio, estamos nosotros otorgando el poder en la creación de esa entidad para que nos pueda organizar y nos pueda dar la tranquilidad que siempre buscamos. Es la teoría del contrato social la que prima actualmente y nos permite a nosotros tener una reorganización de nuestro comportamiento. Si hay que saber algo, hay que saber que la constitución política del Perú, a través de sus poderes, busca la paz social. Gracias y estoy absuelto para poder responder sus preguntas en este lapso que me acaban de decir de 5 minutos. Muy bien, doctor. Agradecido por la excelente ponencia del día de hoy. A ver, estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta, por favor, levantar la mano o en todo caso, escribirlo ahí en la bandeja de Zoom para poder hacerle de conocimiento al doctor. Creo que no hay preguntas. Al parecer no, doctor. Al parecer ha quedado todo claro, todo muy claro. Nadie tiene ninguna pregunta. Bien. Gracias, entonces, un gusto poder Bien, compartir con doctor. ustedes. De igual manera, usted, doctor, esperemos verlo nuevamente en otra ponencia, doctor. Muchísimas gracias. Y también a ustedes, estimados participantes, por su tiempo. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, hasta luego.